Bueno, chicos y chicas, digamos que el siguiente tema va a ser la física cinemática. Bueno, esto más que un tema es como una rama de la física. Es la rama que estudia el movimiento sin importar qué lo causa. O sea, se va a encargar de estudiar todos los detalles que, digamos que están presentes en el fenómeno de un movimiento cualquiera, pero sin tener en cuenta cuáles han sido los motivos por los cuales se han generado ese movimiento, ¿no? O sea que en este momento no vamos a estudiar las fuerzas que participan en los movimientos, digamos que en la ejecución de los movimientos, sino más bien en qué es lo que está pasando físicamente mientras un cuerpo se mueve. Listo, entonces primero debemos conceptualizar un poco la cuestión del movimiento, ¿no? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué entendemos nosotros como movimiento? Pues el movimiento resulta siendo algo bastante intuitivo, ¿no? Es algo que nos ha acompañado desde que nacemos, entonces es como que un concepto que ya tenemos pues en nuestra mente, pues tal vez no lo podamos definir en palabras, pero sí entendemos cuando un cuerpo se está moviendo, ¿no? Y también cuando nosotros nos estamos moviendo, pero entonces por definición, ¿qué es un movimiento? Básicamente nosotros sabemos que algo se mueve cuando notamos o evidenciamos que cambia de posición, ¿sí? Cuando algo está en un punto y luego está en otro punto diferente a ese punto de inicio, pues decimos que ese objeto o esa cosa se movió. Entonces acá yo les muestro, les pongo un ejemplo como de un camión, ¿sí? Un camión que está en un punto inicial, X, Y, o sea, eso quiere decir como un espacio, un lugar en el espacio inicial, y luego está en un X final, ¿sí? Está en un punto del espacio que va a ser después del inicial. Ahora, la distancia que ha recorrido ese camión de pasar de la posición inicial a la final han sido 300 metros. Entonces, como nosotros vemos que hay un cambio de esto, ¿cierto? Que la X inicial es diferente a la final, que él empezó en un lado y luego se desplazó a otro lado, sabemos que un cuerpo ahí está en movimiento. ¿Listo? ¿Cómo medimos el movimiento? Pues va a ser como con unidades de longitud. Sí, pues porque son unidades que abarcan espacio, entonces lo vamos a medir en el sistema internacional con los metros. Obviamente hay muchas formas de medirlo, pero pues digamos que vamos a utilizar el sistema internacional. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando un cuerpo se mueve, ¿cierto? Cuando un cuerpo cambia de posición, cambia de espacio, no solamente, no, lo único que varía no es ese espacio, ¿sí? No es como esa distancia que recorrió el cuerpo, sino también está variando el tiempo. Eso es muy importante. Recuerden que para la física clásica el tiempo es un absoluto, ¿cierto? Entonces se mantiene, siempre va a avanzar igual para todos los observadores y tomamos que, digamos, los segundos y los minutos siempre van a ser como ya estandarizados, van a ser absolutos completamente. Entonces, cuando decimos que un cuerpo se está moviendo, estamos diciendo que también lo está haciendo dependiendo del tiempo, ¿sí? Es lo que se denomina como la variación de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Varía la posición conforme también varía el tiempo, evidentemente, porque no es posible que se efectúe un movimiento si a su vez no está avanzando el tiempo, ¿sí? Si el tiempo, digamos, no avanzara por alguna razón, pues evidentemente ninguna cosa se movería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos que hay un delta de desplazamiento, bueno, una variación de distancia, ¿sí? Que tenemos que empezó el auto, digamos, en X sub 1, en un primer punto, y luego después de un tiempo, que acá yo les coloco, digamos, 2 segundos, pasa a estar en otro lugar del espacio, en X final, hablamos de que qué tuvo que haber hecho, o sea, qué tenía ese cuerpo que se estaba moviendo respecto al tiempo, pues evidentemente va a ser una velocidad. ¿Sí? Cuando las cosas se mueven, se desplazan de un punto a otro, ya sabemos que varían respecto al tiempo, porque el tiempo también avanza, pero entonces, ¿qué es lo más importante de eso? Que cuando esta distancia varía respecto al tiempo, es porque estamos hablando que se implementó una velocidad, que ese cuerpo lleva una velocidad cualquiera. ¿Listo? Cuando digamos un cuerpo varía su posición respecto al tiempo, es porque aplica una velocidad, ¿listo? O lleva una velocidad consigo. Entonces, digamos que eso por la parte conceptual. Luego, eso se puede matematizar, obviamente, en una estructura de ecuación. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque hay dos cantidades, dos magnitudes que están relacionadas. Entonces, lo que veníamos hablando, cuando hay un cambio de distancia o una distancia que varía respecto al tiempo, estamos hablando de una velocidad. ¿Sí? De ahí nace la ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser la variación que hay de la distancia respecto al tiempo.
Entonces, como las unidades del sistema internacional de la distancia son metros y la del tiempo es segundos, entonces nos van a quedar que las unidades de velocidad van a ser metros sobre segundos. Digamos que en el caso que estamos estudiando del camión, entonces habíamos visto que avanzaba o que digamos que el cambio que tenía en la distancia era de 300 metros, ¿cierto? Tomando en cuenta que cuando inició, digamos, ese era un punto cero, ¿sí? Como tomando esa posición, esa referencia. Entonces, eso quiere decir que avanzó 300 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 2 minutos. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que aplicando digamos, la ecuación va a ser 300 metros que se desplazó sobre los 2 segundos que se demoró. ¿Listo? Ya saben que las unidades nos quedan igualmente metros sobre segundos. Eso pues es una fracción, eso quiere decir que es un cociente, una división. Y 300 dividido 2 nos da 150. Eso quiere decir que la velocidad que llevaba el camión era de 150 metros sobre segundos. ¿Sí? Básicamente en un segundo él está ocupando 150 metros de espacio. ¿Listo? Entonces, eso es digamos, la ecuación más importante o lo más importante de lo que nos habla la física, la física cinemática, ¿no? Es entender el movimiento, si se dan cuenta, la velocidad es algo que lleva el cuerpo mientras se mueve, el tiempo es algo que transcurre mientras el cuerpo se mueve. Entonces son cosas que le interesan a la cinemática, sin importar qué causa ese movimiento, sin hablar de una fuerza que haya empezado ese movimiento o de que lo esté deteniendo. Entonces, ¿quién habló? Digamos que cuál ha sido el mayor expositor de la idea de la física clásica en cuanto a la cinemática. ¿Quién fue el que más habló de eso? Pues fue Galileo Galilei, por allá por 1605, porque digamos que él descubrió el estudio la caída libre, que es la caída libre, pues básicamente cómo se comporta un cuerpo, cómo es el movimiento de un cuerpo cuando cae simplemente bajo la acción de la gravedad, ¿sí? Cuando se suelta nomás se deja caer con la acción de la gravedad, cómo se comporta, ¿sí? Como él fue el que se interesó de qué es lo que pasaba, bueno, darle como una explicación a ese movimiento. También estudió los planos inclinados, ¿sí? El movimiento de una esfera cuando cae por un plano inclinado sin ninguna fuerza que se le aplique, simplemente también con la acción de la gravedad. Entonces, digamos que esos dos conceptos le dieron también fuerza a toda la cuestión de la física cinemática, ¿no? A estudiar el movimiento como tal, sin que haya algo específico que lo cause. ¿Por qué era pertinente el estudio? En ese entonces, pues digamos que habían dos grandes intereses para el ser humano. Digamos que creo que no solamente fue en esa época, sino que siempre han sido casi los mismos intereses. Conquistar básicamente la tecnología y tener los poderes pues sobre su misma especie y sobre las demás especies. Pero entonces en ese entonces el interés máximo era, uno, en astronomía. Sí, el ser humano estaba entendiendo cómo los cuerpos celestes interactuaban entre ellos, cómo eran sus movimientos. Sí, como entender obviamente lo que estaba más allá y lo que no podían ver. Entonces digamos que por eso era muy importante ahondar en los estudios del movimiento, ¿sí? Para comprender cómo interactuaban los cuerpos celestes afuera, porque pues ellos tenían, ya saben, bajo la idea de la física clásica, ellos tenían la idea de que los fenómenos que sucedieran acá en la Tierra, la explicación que se les podía dar a ellos, era la misma explicación que tendrían los cuerpos grandotes y los cuerpos chiquitos, ¿sí? Entonces por eso digamos que era tan importante como hacer investigación alrededor de qué era el movimiento y entender cómo funcionaba, cómo eran esos fenómenos de cuando los cuerpos se movían, también qué tan importante era eso, ¿no? Porque el hecho de pensarse, bueno, ¿qué pasaría si nada se moviera? ¿Será que existiría la vida? ¿No? Pues porque tal vez la vida es el resultado de que todas las cosas están en constante movimiento y en constante interacción con el todo, ¿no? Con los demás cuerpos, con el espacio, bueno. ¿Cuál era el otro interés del ser humano que también ha sido desde siempre? Que ha sido la guerra. Entonces, pues evidentemente para la guerra y para la construcción de tecnología bélica, pues era importante conocer el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Es necesario saber cómo se mueven las cosas para utilizarlo básicamente en estrategia bélica y en herramientas y armamento, ¿sí? Entonces digamos que esto también impulsó mucho el estudio acerca de la cinemática, entender cómo se movían los cuerpos de diferentes formas, si ya fueran trayectorias lineales o curvas, trayectorias parabólicas, circulares, angulares, todo eso, digamos que aplicado al campo bélico,
impulsó mucho la investigación acerca de toda la parte de la mecánica cinemática. Listo, entonces finalmente como para contextualizar todo, cosas importantes, los elementos de la cinemática. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la cinemática? Son 3. El primero, el espacio es absoluto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el espacio, como lo vemos y como es linealmente, como lo vemos, digamos, como lo perciben nuestros sentidos, es así en todo el universo. ¿Sí? Digamos que en eso se para la cinemática, en pensar de que el espacio es absoluto, ¿no? Cosa que se cae claramente cuando se estudia, avanzan los estudios en la física moderna, que se sabe que el espacio ya no es absoluto, que las distancias varían dependiendo a muchos factores gravitacionales, ondulatorios y demás, pero digamos que para el momento de la cinemática se piensa que el espacio es absoluto. Asimismo se piensa que el tiempo es absoluto, ¿sí? También se piensa que como transcurre el tiempo acá, para cada uno de nosotros los seres humanos, transcurre en todo el universo, cosa que también se cae, digamos, en la física moderna cuando se sabe que el tiempo, bueno, primero que todo que el tiempo y el espacio no son separados, sino que están unidos, ¿sí? Que son solo una. Ojo, eso se piensa ya, digamos, en el avance de la ciencia, en el momento de la ciencia moderna, de la física moderna, se habla de que espacio y tiempo son uno solo, ¿sí? Entonces, en el momento de ser uno solo, están, digamos, enfrentados a otras variables, como por ejemplo la gravedad, ¿sí? Eso lo estudia la física moderna, pero en la física clásica, que era la de la cinemática, la de la mecánica clásica, se piensa que el espacio y el tiempo son separados y que son absolutos. Para todos los marcos de referencia, el tiempo transcurre igual. De hecho, así es como nosotros vivimos diariamente y nuestra concepción del espacio y el tiempo son concepciones absolutas, pues porque está bajo nuestro marco de referencia. Nosotros no podemos compararnos como si fuéramos seres que estuviéramos viviendo en el espacio, ¿sí? Porque pues estamos bajo unas condiciones de la Tierra y así mismo digamos que funcionan ciertas leyes que pues hasta el momento lo que les digo, nos han funcionado pues para lo que hemos necesitado. Entonces, espacio sigue siendo absoluto, tiempo también. ¿Y cuál es el otro elemento de la cinemática? Un móvil. ¿Listo? Siempre tiene que haber interactuando un cuerpo. Un cuerpo es el que se está moviendo. Siempre. Entonces necesitamos espacio, ¿sí? Que era básicamente los elementos de la ecuación, que es el espacio recorrido, el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio, esa distancia, y un móvil. ¿Eso qué quiere decir? Un cuerpo que esté efectuando el movimiento.